dolor, confort asociado a ciertas situaciones que nos hacían pensar en problemas digestivos que producían insuficiencia. El diagnóstico de las enfermedades que producían dispepsia no es una cosa sencilla. Otros aspectos, en general, todo síndrome tiene que tratar de ayudarnos a enfocar el diagnóstico y llegar a hacer un diagnóstico etiológico. El síndrome nos va a ayudar a determinar la causa que produce esta molestia. Dentro de los síntomas que nos orientan en enfermedades del esófago, tenemos estas 5 síntomas que son los más comunes: disfagia o disfagia, reflujo, regurgitación y pirosis. Y vamos a ir a mencionarlos en las diapositivas siguientes para poder, y conociendo estos síntomas, identificar cuál es la causa que determina que se produce. Entonces, lo primero es saber que la odinofagia es la sensación de deglución dolorosa secundaria finalmente a procesos irritativos de la faringe y la unión faringoesofágica. La deglución es el acto por el cual el alimento que está en la cavidad oral pasa hacia la región del esófago. Entonces, este es el proceso de deglución. Entonces, cuando el paciente tiene el alimento en la cavidad oral y el paciente requiere una deglución, el pasaje del alimento con dolor, a eso se le denomina odinofagia. La odinofagia puede ser secundaria a una serie de patologías generalmente irritativas. Saber que el esófago tiene características muy peculiares, porque el esófago es una mezcla de mucosa que en los 2 tercios superiores es mucosa predominantemente polistratificada, plana, no queratinizada. Tiene una mezcla de musculatura de tipo estriado y musculatura de tipo liso. Por eso es que el paciente, cuando tiene molestias esofágicas altas, va a tener este tipo de sintomatología como dolor, y en el paciente que tiene molestias esofágicas bajas no va a sentirse ese dolor, porque la musculatura lisa responde a una respuesta de dolor visceral. En la clase de dolor vamos a diferenciar los grandes tipos de dolor abdominal: el dolor visceral, el dolor parietal, el dolor esquelético, el dolor psicótico. Entonces, estos son algunos aspectos importantes. Cuando el paciente requiere que presenta disfagia, es la dificultad, es la sensación de dificultad para el pasaje de los alimentos. Entonces, la persona requiere los alimentos y cuando tiene una dificultad para el pasaje, a eso le vamos a denominar disfagia. Esta sensación de dificultad, de dolorosa, el globus. Hay otros términos que están muy asociados a problemas de deglución y a problemas esofágicos, que se denomina globus, que es una sensación de algo que está atracado o ocupando la zona de la garganta. Entonces, el paciente siente como que de repente tiene un bulto, un tumor, un globo, algún cuerpo extraño en la zona de la garganta. Entonces, tiene una incomodidad, pero que típicamente mejora el deglución. Entonces, a diferencia de la disfagia, que la molestia es cuando uno ingiere el alimento, en el paciente que tiene el globus tiene esa sensación de algo que ocupa la garganta, pero por ejemplo, si degluye o toma un poco de líquido, siente que eso mejora. La pirosis es la sensación de ardor o quemazón retroesternal, y eso está muy ligado o muy relacionado al reflujo gastroesofágico. Cuando el contenido gástrico regresa del estómago hacia el esófago, en muchos pacientes puede presentarse esa sensación de ardor o quemazón retroesternal, lo que le llaman
disfagia. La disfagia, ¿cómo la podemos diferenciar? Porque todos estos síntomas que nosotros interpretamos son para tratar de identificar la molestia que lo produce. Entonces, dentro de la disfagia hay dos grandes grupos de disfagia. La disfagia orofaringia o de transferencia, que es la manifestación de una deglución o incomodidad. El paciente tiene los alimentos, pero cuando los quiere pasar, tiene dificultad, disconfort, molestia, y entonces a eso se le llama disfagia orofaringia o de transferencia. ¿Por qué la transferencia del alimento, del bolo alimenticio de la boca a la zona de la faringe y al esófago? Y el otro gran tipo de disfagia esofágica es aquella que se produce una vez que el bolo atravesó la faringe y entra en el esófago y se manifiesta con una sensación de dificultad en el paso. El paciente típicamente siente, me pasó el alimento, pero siento como que se me ha quedado atracado, como que está pasando con lentitud, como que no pasa, que se me quedó detrás del esternón. Disfagia de tipo esofágica. O también disfagia de transporte. Disfagia orofaringia de transferencia y disfagia esofágica, disfagia de transporte. ¿Qué es lo que produce las principales causas de disfagia orofaringia? Lesiones estructurales, significa lesiones de la misma zona anatómica del tercio superior del esófago, de la región cricofaringia, y puede ser tumores en la cabeza o el cuello que presionen esta zona. Trastornos postquirúrgicos, de repente el paciente fue operado de un bocio, o el paciente tuvo alguna operación de la región de la garganta, y eso puede producir adherencias, algún tipo de estenosis, y el paciente va a tener disfagia de preferencia. O procesos inflamatorios como membrana, fibrosis, o divertículo de faringio o divertículo de Semper, que también le llaman. Y más común vemos por enfermedades neuromusculares. La gran mayoría de los pacientes que tienen disfagia orofaringia o de transferencia son pacientes que hayan tenido un accidente vascular cerebral, accidente cerebrovascular. Es un paciente que tiene una hemiplegia que compromete los pares craneales de la región de la deglución, entonces el paciente va a quedar con este tipo de disfagia orofaringia. Enfermedades como la enfermedad de Parkinson, de esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Alzheimer, también el paciente va a tener disfagia para deglutir, y el paciente típicamente se atora con lo que come, comienza a toser o inclusive regurgita el alimento sin haberlo pasado, inclusive lo llega hasta las fosas nasales. Uno puede inclusive ver que el paciente devuelve el alimento hasta por la nariz. Enfermedad de los nervios craneales, que se puede ver en parálisis nerviosa, el nervio laringio, que es un caso, y en la diabetes mellitus también puede comprometer a los pares craneales, que tienen que ver con el mecanismo de deglución, y entonces el paciente va a tener esa disfagia. Enfermedad del músculo esquelético, miopatías, distrofias musculares, hipo o hipertiroidismo. De pacientes en los cuales la musculatura, como miastenia gravis, en la cual hay debilidad de esa musculatura, entonces el paciente no va a poder hacer el mecanismo de la deglución de forma adecuada. Y alteraciones del esfínter superior, del músculo cricofaringio, el músculo, entonces en este paciente va a tener una disfagia de tipo orofaringio. Las causas de la disfagia esofágica las dividimos en dos grandes grupos. Las lesiones de tipo mecánica. ¿Qué significa una lesión mecánica? Una lesión que impide el pasaje, una lesión que obstruye. Entonces, un tumor intrínseco, es decir, un tumor del mismo esófago, o un tumor extrínseco, de repente un linfoma o un tumor de la pleura, un tumor del pulmón, puede comprimir el esófago y
Y entonces al comprimir el esófago hace que la luz del esófago se altere y el paciente tiene dificultad para pasar los alimentos. En las lesiones mecánicas lo típico es que existe una secuencia. El paciente primero puede pasar líquidos y los sólidos tiene que cortarlos, desmenuzarlos, triturarlos, hacerlos de la forma más pequeña para que esto sea efectivo, ¿no? Para que lo pueda pasar. Y con el transcurso del tiempo, inclusive el alimento sólido, sino el alimento líquido, no lo puede pasar. Entonces, lo típico de la linfagia esofágica de tipo mecánica es que en un inicio puede pasar los líquidos y no pasar los sólidos. Entonces, tumores intrínsecos, cuerpos extraños, eso en los niñitos puede poner muy frecuentemente y uno no se entera, el niño como que no dice nada y de repente ve que tiene dificultades a deglutir. Y hemos encontrado monedas, espinas, huesos, estos de los yaces, ¿no? Incrustados en el esófago que le producen este tipo de linfagia y eso se va pegando en la mucosa que llega, si han pasado muchos días, eso ya no se puede extraer, sino hace una carnificación y se produce un proceso de fibrosis y estenosis. En pacientes por estenosis por esofágica causa esta. Entonces un paciente que tomó ácido muriático o tomó lejía, con el transcurso de los días puede hacer una linfagia esofágica de tipo mecánico. Y en pacientes que están con algún tipo de tratamientos, por ejemplo, con un tumor, de repente un tumor pulmonar, un tumor de los ganglios linfáticos, también una consecuencia es que se produzcan estenosis por radioterapia o quimioterapia. Son las causas más comunes de linfagia de tipo mecánico. Y el otro grupo es una enfermedad neuromuscular. Puede ser tanto nerviosa como muscular, o puede ser nerviosa sola o muscular. Entonces, en estos casos, no hay el pasaje del contenido que llega al esófago porque no hay un estímulo para el peristaltismo, o porque el estímulo del peristaltismo no tiene una respuesta muscular. Y entonces puede ver en enfermedades como la galaxia o la enfermedad de Chagas, en los cuales existe una ausencia de los plexos mientéricos. Los plexos mientéricos de Meissner y de Auerbach, que son los que favorecen el peristaltismo de la musculatura lisa del esófago, están ausentes. En el caso de la galaxia es un aspecto idiopático, no se sabe por qué motivo, pero hay una ausencia de estos plexos mientéricos, hay una atrofia, hay una deformación y de repente se comienzan a perder estos estímulos de nerviosos, no hay peristaltismo y el paciente entonces ingiere el alimento y el alimento se queda en la parte final del esófago. Como el abdomen tiene una presión superior al tórax, entonces la presión intraabdominal mayor que la del tórax impide que el alimento pase al esófago. Y entonces el paciente tiene dificultad para el pasaje, tanto de líquidos como de sólidos de un riñón a otro. Entonces en estos pacientes, el paciente tiene dificultad para pasar tanto líquidos como sólidos. Y eso es un dato importante para diferenciar una linfagia esofágica de tipo mecánica con la muscular. En la enfermedad de Chagas, esta enfermedad producida por los usuarios del cromosomas, ¿no? Invade las células musculares y también invade los plexos mientéricos y hace que no haya una respuesta al fenómeno de la depresión, ¿no? Y al fenómeno peristáltico, y el paciente tiene un cuadro de acalasia, pero secundaria, no es una acalasia idiopática. Entonces, en el paciente con acalasia y el paciente con Chagas, como que el cuadro clínico es similar, pero en el paciente con enfermedad de Chagas es secundario a un problema de esta infección. Uno tiene que preguntar de dónde procede, son acá en nuestro medio, donde encuentra uno los triatomíneos, en las zonas del sur del Perú, Arequipa, Moquegua, y en las zonas de cerca de selva, especialmente en las zonas de Amazonas y Centroamérica. En esos casos
puede haber enfermedad. Pero en estos pacientes, generalmente la enfermedad cardiovascular va a ser primero que la enfermedad esofágica. Y por eso que el diagnóstico no es tan difícil. Y lamentablemente es una enfermedad que tiene mal pronóstico. Estos pacientes, como no hay un tratamiento adecuado para la enfermedad de Chagas, no tienen buen futuro. Otras enfermedades neuromusculares es el espasmo esofágico difuso, en el cual el paciente tiene dificultad para el pasaje de los líquidos y los sólidos, no porque no haya fuerza, sino porque el esófago se contrae en tantos sitios que al final tanta contracción, en lugar de estimular el peristaltismo, hace que no avance el contenido del esófago hacia el estómago. En la esclerodermia y en el lupus ocurre como una especie de atrofia del tejido conectivo, y eso hace que el esófago tenga como una especie de cañería, pero sin ninguna actividad. Entonces la esclerosis en estas lesiones hace que el esófago prácticamente no tenga peristaltismo. Y en la diabetes mellitus también hay una neuropatía periférica que produce una alteración en la respuesta motora y nerviosa a nivel del esófago. Creo que la vemos en un contexto general. Entonces, ¿cómo diferenciamos a los pacientes? Disfagia, sensación de atasco del bolo alimentario o beneficio alimentario en la garganta. Tos, resucitación nasal, molestias de deglutir, infecciones respiratorias recurrentes o la digestión de alimentos. Me cuesta mucho tragar. En el paciente con disfagia esofágica hay un nudo o atasco retroesternal, dolor torácico con la comida, regurgitación de la comida no digerida. No regresa el alimento, pero no tiene ácido, no tiene líquidos. Es como la comida mascada que regresa a la boca. Trago bien, pero la comida se me atasca en el pecho, que es lo que el paciente requiere. Acá vemos algunos ejemplos. Entonces, en el paciente que tomó ácido muriático, ¿no?, o lejía, lo que ocurre es que más o menos a partir de la semana, 10 días que ha tomado la sustancia cáustica, todo depende de la cantidad. Entonces, en esos pacientes tenemos que el cuadro clínico puede llevar con el transcurso de los días a que esto se cierre por completo. Hay pacientes en los cuales la estrechez puede hacer que se cierre por completo el esófago, y eso ocurre a partir de la primera semana y llega al máximo a partir de la tercera semana de haber ingerido la sustancia cáustica. En la calasia, entonces lo que se ve típicamente es que existe una dilatación como una punta de lápiz, a diferencia del paciente que tiene cáncer del esófago, que la radiografía tiene como que estuviera mordido o erosionado la parte distal del esófago. Ese es un caso de disfagia de transporte de tipo motora. Acá tenemos el espasmo esofágico difuso. En el espasmo esofágico difuso, entonces lo que ocurre es que el esófago tiene tanta contracción que se contrae tanto que no avanza el contenido alimentario, y el paciente se caracteriza porque tiene un dolor bastante intenso. Es como si tuviera un cólico, pero a nivel del esófago. A veces, no sé si les ha pasado a ustedes, si es que toman algo demasiado caliente o toman algo muy frío que tienen un dolor retroesternal, eso puede ser como un espasmo. Entonces eso en el flujo gastroesofágico se produce la estrenosis porque hay una herida que produce una ulceración, y esa ulceración cierra la parte final del esófago y va a haber una disfagia de transporte de tipo mecánico. En un cáncer de esófago, obviamente, ¿no?, el cáncer va
creciendo a través de la luz hasta que llega un momento que prácticamente al principio puede pasar un poco el líquido por esa desembocadura, pero llega un momento que ya no pasa ni líquido ni sólido. Entonces es una disfagia de transporte de tipo mecánico. Importante siempre ver que hay enfermedades sistémicas que producen disfagia, que hemos visto que la mayoría son disfagia de referencia, pacientes cerebrovasculares, esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson, esclerosis múltiple, Alzheimer, distrofia muscular, miastenia grave, y el paciente grave también ya por el mismo cuadro clínico tiene alteraciones autoinmunes como la esclerosis sistémica, una serie de enfermedades que van a producir problemas en el tejido conectivo y eso va a determinar una disfagia de transporte de tipo motor. El globus hystéricus es la disfagia imaginaria en la cual la sensación de que tiene algo que atasca y son personas que hace 2 años comiendo ceviche sin querer se les pasó una espina y piensan todavía después de 2 años, 3 años que la espina todavía está en la garganta. Piden que uno le haga la endoscopía, que busque, que si acaso revise, que jale lo que le parezca, que encuentre y ya hay un componente como ahí puede haber globus normal, pero el globus histérico ya es un problema de tipo psiquiátrico, que es una somatización, hay un fondo hipocondriaco y un fondo psicológico que determina este tipo de somatización. En los niños también hay una serie de disfagias que uno tiene que evaluar, ¿no? Entonces, la gastroenterología pediátrica es una especialidad de gastroenterología en la cual hay patologías sumamente complicadas, ¿no? Y ahí vamos viendo eso solamente para que revisen las diferentes causas. En el envejecimiento puede ocurrir una disfagia en el 2% de los pacientes menores de 75 años. Tiene que ver un poco por la cantidad de saliva. La saliva también ayuda al proceso de los hijos. Igualmente la fuerza peristáltica es factor que puede determinar todo eso. Mala dentadura, pérdida de tejido conectivo lingual, tiempo de tránsito faríngeo incrementado. El reflujo es otro síntoma de molestias estomacales importante y es la sensación de regreso del contenido gástrico y se va a manifestar como vinagrera, acidez, amargor de boca. Saber que el reflujo es un problema, no es un problema, sino es una característica normal que ocurre en la persona sana. Entonces, retorno del contenido gástrico al esófago puede ocurrir normalmente. Pero cuando el retorno ya es exagerado o hay factores que determinan que haya los síntomas, entonces eso se considera un reflujo patológico. Entonces, si hacemos una pregunta en la cual decimos que el reflujo es algo anormal, el reflujo gastroesofágico es anormal, no. Pero la sintomatología es debido que hay factores que hacen que ese reflujo comience a producir daño o lesión al esófago. Les vamos a ver ahora, entonces, saber que el esófago tiene aparentemente un órgano que no tiene mucha importancia, pero el esófago tiene 2 grandes funciones. Una que es el transporte de los contenidos del alimento y bueno, de la saliva y de otros componentes que son los grandes alimentos. Y una función más importante es controlar el reflujo. Y acá tenemos 2 grandes puntos, ¿no? El esfínter esofágico inferior, el músculo cricoides, que es un esfínter verdadero. ¿A qué le llamamos esfínter verdadero? A una zona donde el músculo está hipertrofiado. Entonces, un esfínter es una zona en la cual el músculo está hipertrofiado. Ahí estoy dando clase. Entonces el esfínter ahí en esa zona es hipertrofiado. Mientras que en la parte final tenemos el esfínter esofágico inferior, que este es un esfínter fisiológico. Es un esfínter fisiológico. Entonces, en este esfínter fisiológico no hay aumento, no hay hipertrofia muscular,
sino que en el esfínter fisiológico lo que ocurre es que hay varios factores, como puede ser el músculo, el diafragma, el ángulo de His, en la misma zona de aumento de la presión, que hacen que esa zona sea un factor de control natural del retorno del contenido del estómago hacia el esófago. Entonces, el esófago con eso va a ayudarnos a que pongamos el paciente o la persona regrese el alimento y se le vaya a los pulmones. Si no fuera por el ciclofaringio, harían aspiraciones mucho más frecuentes. Pero gracias a que ese músculo está permanentemente en tono, entonces el paciente que tiene normalmente un pequeño hipo o le viene una vinagrera, eso no regresa y se pasa a los pulmones. Igualito en el esfínter inferior, cuando uno come demasiado no se está regresando todo el contenido alimentario hacia el esófago, y cuando uno se acuesta también, entonces si no hubiera ese esfínter, si uno comió muy pegado a la hora de acostarse, estaría regresando el contenido del estómago al esófago, produciendo molestia. Pero que de todas maneras en algunas personas esos factores son los que van a producir la enfermedad por reflujo esofágico. Entonces el reflujo esofágico es el flujo retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago. Y la enfermedad por reflujo esofágico es aquella en la cual el paciente presenta disminución de la calidad de vida debido directamente a síntomas de reflujo que tiene complicaciones. En la enfermedad de reflujo existe una falta de control del flujo gastroesofágico por varios factores. Entonces, porque en las personas normales, ¿no? Reflujo normal es en personas sanas, frecuentes durante y después de las comidas, duran menos de 5 minutos y excepcionalmente más de 10 minutos. No tienen complicaciones y son raros en la noche. En el paciente con reflujo va a ser en los pacientes que tienen algunas alteraciones anatómicas que ocurren inclusive pasados muchos minutos o horas después de la noche, y que ocurren muy frecuentemente más de 10 minutos. El organismo tiene mecanismos para evitar que uno tenga el problema de reflujo. Entonces, dentro de esos mecanismos, la barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico, que significa que el contenido de retorno del flujo gástrico hacia el esófago rápidamente regresa al esófago y es rápidamente neutralizado. Aclaramiento de volumen y aclaramiento residual, y la barrera esofágica, que puede ser preepitelial, epitelial y postepitelial. Entonces son todos factores que evitan que el reflujo normal se convierta en reflujo patológico. Entonces, la primera barrera es el esfínter esofágico inferior, que está dado por el ángulo de His, por el ligamento esofágico, por el diafragma, por la misma presión intraabdominal que hace que este ángulo se cierre. Y todo eso genera un esfínter fisiológico. Entonces, pregunta de examen, ¿no? Entonces, pero entonces preguntarles, ¿no? El esfínter esofágico inferior es un esfínter anatómico verdadero, ¿no? Entonces podemos poner, todos son esfínteres anatómicos verdaderos, excepto si ponemos píloro, ¿no? Músculo cricoides, esfínter esofágico inferior, ano. Entonces hay que poner obviamente el esfínter esofágico inferior, que es un esfínter fisiológico y no es un esfínter anatómico verdadero. Aclaramiento esofágico es la capacidad del esófago para eliminar el material residual. Tiene dos fases: aclaramiento de volumen y aclaramiento de ácido residual. Entonces se expulsa prácticamente, el aclaramiento de volumen se expulsa prácticamente todo el contenido esofágico, y eso es gracias a que hay un peristaltismo esofágico adecuado. En cambio, y después se neutraliza el ácido por el aclaramiento residual presente en el pequeño remanente que queda de la fase anterior. Entonces acá vemos que la barrera esofágica normalmente hay ondas peristálticas, el efecto de la gravedad también ayuda, ¿no? La salivación también es un factor,
que con la edad puede bajar, después durante el sueño puede disminuir la salivación, y el aclaramiento, la fase 1, que es el aclaramiento de volumen y el aclaramiento residual, duran 2 a 3 minutos. Mientras que en el paciente con reflujo, las ondas peristálticas son un poco más lentas. El factor de gravedad es lo que uno trata de ayudar. Entonces, estos pacientes se le dice: traten de elevar la cabecera de la cama, póngase un ladrillo ping-pong en la cabecera de la cama para que esté un poquito más elevado, y entonces eso evita que el contenido del estómago se regrese al esófago. Después, en estos pacientes el reflejo esófago salival está disminuido y hay enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad de Sjögren o enfermedades del colágeno que hacen que haya menos salivación, o que el pasaje de la saliva está alterado, y eso favorece el reflujo. Y en estos pacientes el tiempo total de aclaramiento de la barrera estomacal está más largo, y eso hace que esté en un detrimento y pueda haber complicación, ¿no? Entonces acá tenemos el paciente, que hay varios factores. Entonces, factores que van en contra del aclaramiento esofágico es la cantidad de bilis y enzimas pancreáticas que pueden regresar al estómago y tratar de subir, y el hidrógeno y la pepsina, que son factores irritantes. Mientras más bilis, más hidrógeno y pepsina hay en el estómago, más facilidad para que haya factores de agresión, ¿no? Y eso, si es que el paciente tiene aumento de la presión intraabdominal, o no que el paciente tiene así, o el paciente es obeso, un paciente con aumento del perímetro abdominal, un paciente obeso, eso aumenta la presión intraabdominal, eso presiona el estómago y favorece que haya reflujo. Entonces, todo eso son factores que van contra el aclaramiento esofágico. También el paciente, de repente el estómago está distendido, y el peristaltismo y la salivación son factores que tratan de evitar eso, con el detrito del esófago. Y después tenemos ya los factores los factores de la barrera esofágica, el tejido esofágico, ¿cómo está? Factores preepiteliales. La luz del esófago tiene poca importancia, porque a diferencia del estómago, que produce gran cantidad de moco, tiene una capa de moco mínima, se produce poco bicarbonato y una capa acuosa mínima. Y los factores estructurales, como pueden ser los complejos intercelulares y el transporte epitelial y el transportamiento de la célula, son los que defienden mejor al esófago del reflujo. Y después el flujo sanguíneo o un aporte de bicarbonato de nutrientes son factores que hacen que la mucosa esofágica tenga una mejor capacidad de barrera. Acá vemos entonces factores. La capa acuosa, normalmente el pH en el esófago está por encima de 4. Es un pH que tiende a ser neutro o alcalino, pero cuando regresa el esófago el pH puede bajar 2 a 3. No hay mucho moco ni bicarbonato, pero más bien las uniones celulares, el tejido, el epitelio poliespecificado son un valor de protección. Hay conexiones que no dejan que no pase el hidrógeno, y los vasos sanguíneos producen bicarbonato, el cual va al encuentro con el hidrógeno y neutraliza el efecto irritante de la mucosa. Entonces, es muy importante ver todos los mecanismos. Y entonces, al final, ¿por qué se produce el reflujo? Básicamente porque una cosa le gana a la otra. Los factores agresores llega un momento que pueden ser más potentes que los factores de defensa. Entonces, si el hidrógeno, la bilis, las enzimas pancreáticas son superiores a la barrera mucosa, al aclaramiento de la mucosa, entonces esto va a producir que el paciente tenga reflujo. Pero si es que el paciente hay personas que pueden producir mucha cantidad de hidrógeno, de ácido clorhídrico que regresa, pero tienen un buen aclaramiento, un buen peristaltismo, una buena producción líquida, entonces el paciente no va a tener reflujo. Acá vemos cuáles son los factores agresivos: el ácido, la pepsina, la bilis, la tripsina. Básicamente los más
lesivos son el ácido y la pepsina. La risa y la pepsina tienen efecto, pero no tienen tanta capacidad de lesionar como el ácido y la pepsina. También hay factores hormonales que pueden, una serie de factores que aumentan la presión. Entonces, el ejercicio del esófago inferior puede mejorar su acción por algunas hormonas que produce el organismo y puede mejorar la acción, por ingiriendo algún tipo de proteína. Pero el paciente, si es que tiene y algunos medicamentos, alquiacio, metoclopramida, loperidona, que son prokinéticos, ayudan y que tienen efectos sobre el hígado. Esos son todos factores que ayudan. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene una gran producción de colicistoquinina, con un problema pancreático, biliar, el paciente produce el péptido inhibidor gástrico, neuropéptidorina en cantidades elevadas, o el paciente está tomando medicamentos. Acá lo más práctico es ver medicamentos que pueden favorecer el reflujo. Entonces los pacientes que tienen problemas bronquiales y están tomando cloridina, beta-adrenérgico, los pacientes que toman sedantes, antihistamínicos, etcétera, pueden ver. Y aquellos que ingieren alimentos como la grasa, el chocolate, o toman el alcohol en cantidades navegables, entonces, no necesariamente en cantidades navegables, pero abusan del alcohol, entonces hay mayor riesgo de tener una enfermedad esofágica severa. Acá tenemos entonces el paciente, en qué pacientes se llega a tener enfermedad por reflujo. Cuando hay el reflujo nocturno particularmente aumentado, cuando el vaciamiento gástrico es lento, el diabético, el vaciamiento gástrico es lento, tiene mayor posibilidad de que tenga enfermedad por reflujo. Sustancias que modifican la presión del esfínter interior, que hemos visto en la diapositiva anterior. La hernia hiatal, que ahora vamos a ver qué cosa es la hernia hiatal, y situaciones clínicas relacionadas con el reflujo. Entonces acá vamos a ver la hernia. La hernia hiatal es una protrusión o una pequeña porción, bueno, puede ser pequeña o moderada porción del estómago que está por encima del diafragma. Entonces, una parte del estómago. Nosotros tratamos que el estómago no regrese el contenido gástrico, pero si el estómago, una parte, ya está en el tórax, entonces el pasaje del contenido que hay en la hernia hiatal hacia el esófago es mucho mayor. Entonces, estas personas tienen más facilidad para que la enfermedad por reflujo. Entonces, la hernia hiatal, entonces ahí en estos casos, el paciente. Ahora, nosotros sabemos que hay pacientes que tienen hernia hiatal y sin embargo no tienen reflujo, pero el que tiene hernia hiatal tiene mayor riesgo. ¿Cuáles son situaciones clínicas relacionadas al reflujo? Enfermedades como el síndrome Sjögren-Ericsson, que es el paciente que tiene un gastrinoma o una producción exagerada de ácido. Cuando el paciente produce demasiado ácido, entonces el peso de esta balanza de factores de riesgo es muy alto y el paciente va a ser un reflujo endosofágico casi de todas maneras, ¿no? El escleroderma, que no hay peristaltismo, porque el escleroderma hace que el esófago prácticamente sea como una cañería que no tiene movimiento. Cirugía esofágica que ha alterado. Entonces, no han tenido que operar el esófago, por ejemplo, porque tomó ácido muriático y tuvo una lesión, y entonces ya el esfínter esofágico, el tipo de esófago que tiene ya está modificado. Cirugía gástrica también puede ser, gestación por factores hormonales y también factores anatómicos, patología bronquial, porque la patología bronquial vamos en los pacientes asmáticos, es una causa muy frecuente, y en pacientes que tienen asma también tienen mayor problema de reflujo, ¿no? Entonces, todos esos aspectos van a ser importantes para evaluar. Acá vemos entonces un poco lo que ocurre. Todos esos aspectos son los que llevan a que el paciente tenga reflujo, y es importante saber que el paciente puede tener reflujo con o sin daño de la mucosa. El paciente puede tener vinagre, acidez, ¿no? Se le hace una endoscopía y el esófago no tiene ninguna herida, ningún tipo de lesión. Entonces eso se llama esofágitis de reflujo. Tiene enfermedad por reflujo sin esofagitis. Enfermedad por reflujo sin esofagitis. Pero también hay el paciente que tiene reflujo y además hay lesiones.
y entonces se produce esofagitis y puede producir lesiones como el epitelio de Barrett, que es una complicación que puede llevar al cáncer de esófago, que es una complicación que cuando la lesión, el esofagitis es tan marcado, el reflujo está marcado, se daña el epitelio y hace una reacción de epitelio de Barrett, que es una metaplasia, eso lleva a la displasia y puede llegar a la adenocarcinoma. Se hizo como una especie de idea que era algo muy común. Felizmente el adenocarcinoma por la enfermedad de Barrett no lleva al cáncer tan frecuentemente, pero hubo un tiempo en el cual pensaban que 1 de cada 10 pacientes con reflujo podía llegar al cáncer de esófago, y lo cual no es cierto. Entonces, los signos y síntomas típicos son pirosis, regurgitación ácida, disfagia o dinofagia. El hipo también puede ser una manifestación, dolor torácico o epigástrico, y es importante en el paciente, muchas veces el paciente puede tener como síntoma más importante el dolor torácico, y entonces antes que venir al gastroenterólogo o el médico internista va donde el cardiólogo, pensando que de repente estoy con un infarto. Saber que el dolor torácico en el paciente es retroesternal y es una sensación como de quemazón. En el paciente con dolor anginoso tipo cardiovascular es un dolor precordial y con una sensación de presión. Es como si uno tuviera un peso a nivel del pecho. El paciente que tiene un dolor torácico de tipo esofágico puede tener factores alimentarios que lo acentúan. Entonces, de repente come ají como un alimento demasiado caliente y eso como que acentúa el dolor y el dolor torácico. Y más bien, toma algo fresco, toma antiácido, toma leche y son factores que lo pueden calmar. Entonces, ese es un factor que a veces hay que ver el dolor torácico, diferenciar el dolor torácico de tipo respiratorio, de tipo mediastinal, de tipo de las mismas articulaciones, de tipo cardiovascular y de tipo esofágico. Pérdida del esmalte dental, el retorno del contenido, aunque sean pequeñas cantidades, poco a poco va haciendo que el esmalte de la dentadura se pierda y la persona puede tener características de cambio del color de los dientes y problemas renales. Pero también pueden haber signos y síntomas atípicos. Y esto es lo que ha llevado a que muchos pacientes estén ahora haciéndose búsqueda de reflujo gastroesofágico por molestias que no tienen que ver con los problemas de tipo esofágico, ¿no? De tipo esofágico típico. Entonces, hay pacientes con tos crónica, con bronquitis, con asma, que los pueden estar viendo los neumólogos y llega el momento que no encuentran ninguna causa y al final esa tos crónica o ese problema asmático, la causa era el reflujo de contenido ácido. Un 4% de los asmáticos, el asma es secundaria al reflujo gastroesofágico. Y los pacientes se curan el asma tomando medicamentos para controlar el reflujo. Entonces, no es algo tan frecuente, pero un 4% de los asmáticos van a mejorar con tratamiento por reflujo. Igual, hay muchos pacientes que vienen con problemas de sinusitis, neumonía,